Hola, ¿qué tal? El sobrepeso y la obesidad en México, convertidos en un verdadero problema de salud pública, es multifactorial. Se le tiene que ver desde muchos enfoques, desde amplios enfoques, y uno de ellos, porque no solo se trata de una vida en equilibrio, de comer menos y hacer más ejercicio, o sea, sí, pero a veces no es suficiente para muchas personas. Hay que enfocarlo de manera especializada y específica en cada uno de los individuos. Hay que conocernos cada uno para saber cómo tratarnos y cómo lograr nuestros objetivos de bajar de peso. Tenemos con nosotros al doctor Gerardo Leija Alba. Él es miembro de la Academia Mexicana de Estudio de la Obesidad y él es psicólogo del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, psicólogo, doctor? ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos en principio, porque uno de los enfoques que tenemos en México y de los problemas es de los niños con sobrepeso y obesidad. Y a veces como papás, como madres y padres, no tenemos tan claro, todavía nos termina de caer el 20 de que no hay que obligarlos a comer, que no los vamos a desnutrir y que ellos mismos, y es importante que tengamos claro que ellos mismos tienen su regulador de la saciedad. A ver, cuéntenos de ese tema. Sí, bueno, se supone que en general todos los seres humanos y todos los seres vivos tenemos un centro que se llama el centro del hambre y la saciedad, que es un centro que regula la cantidad de alimentos que debemos de consumir y cuando ya debemos dejar de consumir. Esto desde pequeños lo tenemos. Es algo que regula el bebé para saber cuánto debe de comer. Es algo natural en el ser humano. Sin embargo, cuando vamos creciendo, bueno, pues influye en nuestro medio familiar y la cultura. Y en general, bueno, la cultura en relación a la comida es que pues debemos de comer, entre más comamos, o antes se pensaba que entre más comamos, más sanos íbamos a estar. Entonces, sin darnos cuenta, desde ese momento se empezó a generar un desequilibrio en ese sistema, porque básicamente no le hacíamos caso, o ya no le hacíamos caso, o no le hacemos caso a esa capacidad de decir, hasta aquí cuándo debo de comer y hasta dónde debo de comer. Entonces, eso sucede cuando, por ejemplo, la mamá o el papá o los familiares insisten en que el niño coma más, o le sirven un plato casi igual a los adultos. Y entonces, cuando el niño no quiere comérselo, lo obligan y entonces empiezan esas frases como de que hay muchos niños muertos de hambre y tú no te lo quieres comer. Entonces, de algún momento aparece también la cuestión del emocional o la culpa, que va generándose a partir de ese momento, y cuando vamos creciendo, pues vamos asociando la comida, el comer, con cuestiones como emocionales, que se supone no tendría que ser, porque la comida debe ser algo que nos va a servir para funcionar, pero está regulado de manera biológica y natural. Pero cuando vamos agregando otros elementos es cuando se va complejizando el problema en el caso de la obesidad. Entonces es importantísimo que como mamás y papás no obliguemos a nuestros hijos a comer de más. O sea, ellos, los niños, tienen en su naturaleza ese control de la saciedad, y cuando ya se sienten llenos está perfecto. O sea, sí. A veces aunque coman poquito. Sí, de hecho, ese es el nivel que ellos necesitan. Y también sucede que empezamos a darles desde pequeños, por ejemplo, cosas con mucho dulce, porque a nosotros nos gusta y pensamos que a ellos también les va a gustar. Lo que sucede es que el niño va acostumbrándose a ese sabor dulce y cuando va creciendo, pues lo va prefiriendo. Lo requiere. Y entonces muchas de las cosas que tienen muchas calorías, pues tienen ese sabor. Y entonces la gente, en vez de comerse una ensalada, pues prefiere algo dulce o algo salado, porque ya su paladar está acostumbrado a eso. Pero no porque lo necesite, sino porque está acostumbrado. Oiga, doctor, cuando una persona quiere bajar de peso y combatir y comer más sano y eso, a veces no necesariamente logra bajar de peso. Baja su consumo calórico, hace ejercicio a veces y logra ese equilibrio que luego todos buscamos, pero no logra bajar de peso. ¿Qué lo causa eso? Sí, bueno, en general, sobre todo en el caso de la obesidad, se centra mucho en la cuestión del peso. Y efectivamente, el peso es un indicador que puede ayudar. Sin embargo, el peso está generado por otros elementos, no solamente la grasa, sino por ejemplo el músculo o el agua, o inclusive nuestros órganos tienen parte en el peso. Entonces muchas veces las personas, por ejemplo, que empiezan a hacer ejercicio, empiezan a quemar la grasa, pero el músculo va creciendo. Y entonces se gana peso, pero se está quemando grasa. Sin embargo, la gente toma como parámetro el peso, se pesa y dice, no, pues es que no estoy bajando. Entonces dejan de hacer esas actividades y entonces otra vez vuelve a descompensarse el cuerpo y empieza otra vez el ingreso de grasa o la acumula de grasa, que es el problema de la obesidad, que tenemos más grasa corporal de la que deberíamos de necesitar, y esa grasa corporal va a empezar a dañar partes de nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestras arterias, nuestro hígado, nuestro cerebro. Entonces el problema aquí es que tenemos que bajar la cantidad de grasa. El peso entonces es un parámetro no a veces tan importante, sino más bien es, por ejemplo, la circunferencia de la cintura. Ese es un indicador más adecuado para saber si está funcionando, por ejemplo, lo que estamos haciendo. Y a veces hacer dieta no se trata nada más de hacer dieta.
O sea, en cada persona a veces es un caso distinto, ¿verdad? Sí, porque hay casos de gente que tiene obesidad, pero que esa se debió inclusive es una respuesta del organismo. Por ejemplo, cuando estaba en el vientre de la mamá, a lo mejor la mamá no tuvo una buena nutrición, entonces el organismo del bebé lo que hizo fue tratar de defenderse. Entonces cuando nace, cualquier cosa que coma, en vez de gastarla, la acumula porque no sabe si va a llegar más alimento. Entonces ya es una cuestión desde antes de nacer que va generando que el paciente tenga obesidad. Entonces, en ese sentido, los médicos y los nutriólogos tienen que hacer un análisis clínico especializado de cada persona para saber qué es lo que necesitan, porque no todos los tipos de obesidad tienen que ver con el mismo problema. Entonces, en ese sentido, no todas las dietas van a funcionar para todas las personas. Tiene que haber dietas especializadas, plan alimenticio especializado para cada persona, según las actividades que realiza, la edad, inclusive el lugar donde vive. Sí, por suerte ahora la ciencia y la medicina tiene cada vez más opciones para conocer nuestro metabolismo en lo individual, así es que antes de recurrir a una dieta, de dejar de comer y de pasar hambres y pasar así mucho sufrimiento por bajar de peso, primero mejor recurramos a un médico, un especialista que nos diagnostiquen bien y entonces ya empezar con un tratamiento adecuado para nosotros mismos para bajar de peso. Muchas gracias, doctor.